Hoy en Mentoraes vamos a escuchar la historia de un empresario consciente, alguien que ha vivido en primera persona una de las transiciones más profundas y menos visibles del mundo empresarial. Pasó de ser consultor a emprender, con el objetivo de aprender, y de construir y liderar una pequeña empresa muy versátil a liderar una organización de más de 500 personas. Pero más allá del crecimiento, su verdadero reto fue otro: dejar de ser emprendedor para convertirse en empresario, delegando sin ser cuello de botella, ser un líder facilitador, multiplicador, impregnar su visión y su cultura empresarial y encontrar sentido en ese camino. En ese proceso, el liderazgo consciente no solo transformó su forma de liderar, sino también su forma de vivir. Hoy nos comparte su historia, sus aprendizajes y lo que hay detrás del éxito, Lluís Mestre. Empezamos. Bienvenido, Luis. Muy contentos que estés hoy aquí con nosotros y con Puri. Lluís Mestre, empresario, emprendedor empresario, líder consciente. Puri Martínez, empresaria y coach del equipo de Mentoraes. Empezamos por tener una conversación consciente hoy, más que una entrevista, será una conversación consciente con Lluís. Y a mí me gustaría saber, cuando dejas lo que es la empresa, cuando dejas el empresario, ¿quién es Luis como persona? Pues claro, depende de quién le preguntes, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo la autopercepción que tengo de mí, soy una persona muy familiar, disfruto mucho de mis hijos, de mi mujer, de mis hermanos, de mis primos, o sea, la familia para mí es una parte muy importante. Disfruto mucho del mar, me gusta mucho estar en el mar y a veces pienso que tendría que haber sido un pez, porque me gusta estar dentro, fuera, mirarlo en invierno, en verano, me encanta el mar. Me gusta aprender, entonces soy una persona curiosa. De hecho, forma parte de tu trayectoria, ¿eh? Luego nos explicarás. Claro, sería raro, ¿no? Y tengo un humor peculiar, entonces cuando estoy en un círculo de confianza soy muy bromista. Doy fe. Cuando no, lo intento, pero entonces a veces crea situaciones extrañas. Pero bueno, eso. Yo creo que para mí estas son cosas que me definen. Me gusta conversar, me gusta pasar tiempo con los amigos, me gusta mucho caminar, porque muchas veces me ofrece la opción de conversar y relajarme. Esto, yo creo que son cosas que me identifican. También hay una cosa que es muy propia de mí, que es dejar una identidad un poco libre, ¿no? O sea, a veces nos identificamos con nuestros roles o con nuestros gustos o con nuestras aficiones y a mí me gusta darme el permiso para cambiarlas. Entonces, esto es lo que hago ahora, pero no sé si es lo que haré de aquí 10 años. Igual de aquí 10 años, ahora últimamente voy más a la montaña, igual no seré un hombre de mar, ¿no? O igual mis hijos habrán volado y haré otras cosas, ¿no? Entonces, responder a la pregunta de quién es, si lo llevas a un plano muy identitario, para mí es difícil, porque una de las cosas que yo creo es que es en la capacidad de cambiar que tenemos las personas, y esto me gusta mucho. Este es un rasgo claro de un emprendedor, ¿verdad? Lo sabrás tú mejor que yo tampoco conozco Y el tantos. hecho de ser un pez, fíjate que también yo me identifico con los pájaros, también, ¿eh? Porque son libres y tienen una mirada desde arriba, ¿no? Y vuelan. Sí, muy bien, Puri. En estos cambios, el primero fue de consultor a emprendedor, Sí. a emprender. ¿Qué te movió a ese cambio? Mira, el trabajo de consultor fue el primero que yo tuve después de la carrera y era un trabajo que tenía cosas muy buenas. Yo en ese momento me fui a vivir a Madrid para este trabajo, era una vida muy dinámica, trabajaba con gente muy capaz, proyectos muy chulos, proyectos estratégicos, y a mí el trabajo en sí me gustaba, pero no me gustaba la vida que llevaban mis jefes o un poco la cultura. Yo pensaba, ostras, pues esto, me gustaría algún día tener una familia, ver a mis amigos,
y tenía la sensación de que trabajaba pues, casi todas las noches, muchos fines de semana, y aunque el trabajo me gustaba, no era la vida que quería llevar. Entonces decidí salir de allí. Entonces una manera de salir clásica en el mundo de la consultoría es hacer pues, un MBA. Entonces, bueno, estoy aplicando distintos, al final decidí hacer el MBA en España y era un curso que duraba 2 años. Y entonces en el primer año te animaban a que hicieses prácticas o intercambios o lo que sea. Y justo al principio empezabas a hacer entrevistas. A los 3 meses del MBA ya estás haciendo entrevistas, ¿no? Y me di cuenta en las entrevistas que yo pensaba, "Oye, igual podría algún día trabajar en el mundo de la farma, que es un... yo que sé, empezaba a mirar cosas, es que tenía como activos, ¿no? Pues había cosas que, pues ingeniero, intelectualmente capaz, analítico, no sé, pero no tenía experiencia ni dirigiendo equipos, porque yo pues era un analista y tampoco eran grandes equipos, ni tenía experiencia al frente de una cuenta de resultados. Y eran 2 cosas que cuando era más una potencialidad, ¿no? Pero no... Y entonces en ese momento, cuando llegó el momento del verano y las becas, no sé, pues, hablando con mi tío, surgió la oportunidad. Él tenía una empresa de fabricación y diseño de material punto de venta y tenía unos clientes que le pedían unos servicios. Tenía, para hacer la historia corta, tenía un socio que no le funcionaba y dijo, oye, que tengo esta oportunidad, pero yo solo no me veo porque tengo otra empresa, ¿tú te animarías? Y un poco a mí lo que me llevó fue las ganas de aprender, porque yo pensé, ostras, qué situación más buena para aprender a llevar equipos y estar frente a una cuenta de resultados que empezar una empresa. Y entonces empecé, en el verano del primer al segundo año, empecé esta empresa con mi tío. Pensé, mira, si funciona, fantástico, y si no funciona, yo en aquel momento no estaba casado, no tenía hijos, pues me sentía empleable. Pensé, habré perdido un tiempo o habré aprendido durante este tiempo, pero como que no podía perder, ¿no? Porque en el peor de los casos aprendía y en el mejor aprendía y además pues Salía bien. podía ser una carrera. Entonces la motivación para mí de este cambio fue las ganas de aprender, pues en este caso a dirigir un equipo y la experiencia de estar al frente de una cuenta de resultados. Esta fue la motivación. Y económicamente no estaba muy claro que me saliese a cuenta, porque lo sabéis, cuando empiezas una empresa pues no sabes, pero en cambio a nivel de formación y de experiencia era un tiro seguro para mí. Lluís, súper interesante todo esto que nos explicas. En esta primera etapa como emprendedor, cuando pasaste de ser consultor porque querías aprender y pasaste a emprender, todo parecía más ligero, ¿no? Todo era más creativo. ¿Cómo vivías ese liderazgo en ese momento? ¿Cómo lo vivías? Bueno, claro, yo no me hacía esta pregunta que acabas de hacer, ¿no? O sea, yo lo vivía con mucha intensidad. Yo tenía un foco claro que era conseguir que el recién nacido no se ahogara. Y esto era, pues haces de todo. O sea, tú cuando empiezas una empresa, tú coges una empresa grande y hay como un organigrama con un montón de funciones, especialistas, y cuando empiezas una empresa, todo lo que no contratas a alguien para que haga, lo haces tú. Porque la gente está, ¿tú qué vas a ser? Pues yo voy a ser recepcionista, o yo voy a ser comercial, ya, pero no tenemos a nadie que haga de compras. Entonces, claro, yo intentaba reclutar a gente con cintura, ¿no? Que tuviese, pero muchas cosas pues las acababa haciendo yo. Entonces era una etapa donde tocaba cosas muy distintas, muy estratégicas, muy básicas, más de una área, más de la otra, y el recuerdo que tengo era de vivirlo todo con mucha intensidad, ¿no? ¿Con ilusión Mm, o con pasión? no lo sé, o sea, yo la ilusión casi con intriga. Con intriga. Sí, a ver cómo es esto, a ver cómo funciona, a ver si esto va o no va, ¿no? Había una parte de intriga. O sea, el sentimiento más presente para mí era la intensidad con la que vives las cosas, donde cada céntimo cuenta. Nosotros empezamos con poco dinero la empresa y yo tenía poco dinero ahorrado. Entonces, claro, lo que tienes que conseguir es no morir, ¿no? En plan, la dificultad de atraer a los primeros trabajadores, cómo compite una empresa nueva para atraer talento. Es casi imposible, porque no tienes un nombre, no tienes un gran cheque, no tienes un proyecto. Ahora está muy de moda lo de las empresas, y en aquel momento, para alguien decirle, oye, viene a una empresa que no sabe si tiene clientes o si los tendrá, era como difícil, ¿no? Entonces era todo como un reto, para mí era como una gincana.
Ujú. Interesante. ¿Y qué crees que ha cambiado dentro de ti en todo este proceso de emprender y cuando el tema de las personas era tan importante, a llevar 500 personas? Buah, esto... ¡Buah! O sea, hay una parte, claro, cuando emprende, o sea, hay como mucho descubrimiento. Es un ingeniero industrial. Yo de temas de empresas sabía alguna cosita, de temas de laboral cero. Mi sector es muy de personas, tenemos mucha gente, ¿no? Y con una dificultad, ¿no? Por el tipo de contrato y el tipo de servicio y todo. Y, y cambia mucho. Las habilidades que tú necesitas para empezar 4 o para 500 personas son tremendamente distintas, ¿no? O sea, hay una parte, por ejemplo, cuando eres más gente, la cultura pesa mucho. Cuando eres más gente, no es lo mismo dirigir a personas que dirigir a personas que dirigen a personas, que dirigir a personas que dirigen a personas que dirigen a personas. O sea, cómo tienes que interaccionar, lo que les tienes que pedir, esto es muy distinto. Yo creo que en todos los casos siempre tienes muchas miradas, o sea, tienes que ser ejemplar. Al final, cuando una empresa empieza, los valores, las políticas, aunque tú no las escribas, lo que tú haces se convierte en política, ¿no? En cambio, cuando eres más grande, pues esto igual lo haces de forma más consciente, pero al mismo tiempo tienes que ser súper coherente y antes tenías que pensar 4 casos posibles y ahora tienes que pensar 500 casos posibles, ¿no? Pero siempre tienes mucho foco porque tu comportamiento define las políticas y tienes que ser coherente, ¿no? Con esto. Y Luis, ¿qué pasó en ese momento como persona, como empresario, cuando dejaste de ser emprendedor como tal y pasaste a ser Bueno, este es empresario? un gran cambio. O Venga, sea, aquí, explícanos. aquí cuando empiezas, antes me decías, ¿no? ¿Cómo es cuando empiezas, no? Pues cuando empiezas es como súper guay, ¿no? Todo el mundo, yo pues de los que terminábamos el máster, de los amigos, entrepreneur, ¿sabes? Tú eres un entrepreneur, ¿sabes? En Ujú. plan, Y esto suena chulo, todo suena claro, eso era en plan divertido. el futuro, la juventud, el riesgo, la aventura, ¿no? Yo qué sé, te imaginas ahora los de Silicon Valley, ¿no? En plan, emprendedor. Me acuerdo incluso que me invitaron a programas de radio, revistas. Vino una vez un directivo de una multinacional americana, el CEO mundial, y se quería dar un baño de emprendedores y nos convocaron a 20 emprendedores para que hablase con los emprendedores, ¿no? Era como una cosa, ¿no? Y en ese sentido era como guay. La gente no veía luego lo que os decía antes, la intensidad con la que vives cada Los céntimo, paychecks cada para cosa, pagar. todo, ¿sabes? O sea, esto no es el guay, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y coges antigüedad y coges más trabajadores, de repente, ostras, yo me sentí muy solo, tremendamente solo, más que al principio, porque yo no sé, sentí que la sociedad en aquel momento, y no sé si ahora también, parece que un empresario es un demonio con patas, ¿no? que, que paga menos a sus trabajadores de lo que les cobra a los clientes por lo que hacen sus trabajadores y gana un dinero con esto, y esto es casi como explotar a la gente, ¿no? Esa era tu percepción, ¿cómo lo Bueno, yo lo vivías viví tú, así, entonces si ves el legislador, incluso cómo es la legislación laboral, ¿no? Que es, ostras, y me sentía muy mal, porque decía, ostras, yo pensaba, me estoy arriesgando lo poco que tengo, dedicando todo mi tiempo. Mi salud, desde luego, me acuerdo que en aquel momento, incluso la que entonces era mi novia, luego mi mujer, me decía que hasta me había cambiado el carácter, ¿sabes? Siempre más preocupado, claro, 24 horas pensando qué va a pasar, que si necesita, que no se caiga en ningún plato, ¿no? Entonces yo vivía ese momento con mucho esfuerzo, con mucho de mi parte, y luego era como un demonio. Y pensaba, a mí se me quitaban las ganas. Digo, yo no quiero hacer. Mira, ¿sabes qué? ¿Queréis empleo? Pues creadlo vosotros, yo qué sé. O queréis empresas, pues era poco interesante. Y, y eso para mí es como anecdótico, ¿no? Porque no es que haya un hecho que te pase, que te mueras, pero era un sentimiento hostil. Para mí era un sentimiento hostil. No era algo ilusionante, ¿no? Era en plan de casi que tenías que, si te preguntaba a la gente a qué te dedicabas, yo nunca decía que era ni entrepreneur ni empresario, porque al final, para mí un empresario es un entrepreneur que ha tenido éxito, ¿no? Lo otro era, Total. aprendí mucho de esto, ¿no? Como aprendemos o ganamos, pues era de los de aprendemos, ¿no? Pero cuando te convertías en ganamos, entonces yo era algo que ni siquiera compartía, de que si no era alguien, un amigo mío, tal, no compartía mucho esto porque lo veía como, no sé, como algo, motivo de rechazo, ¿no? Fíjate que
algo tenemos que ver en esta situación como sociedad, porque otras sociedades lo viven y lo transmiten de una forma totalmente diferente, y esto que nos explicas no le ha pasado solo a Lluís Mestre, le pasa a la gran mayoría de empresarios. Es la realidad, ¿eh? O sea que fíjate cómo Pues yo no era cultura... consciente de esto antes, ¿no? Entonces, y a veces pienso, igual yo lo podía haber vivido de otra manera. Ahora lo vivo de otra manera, ¿no? O sea, también hay un tema que no es como la sociedad, sino como tú lo vives, ¿no? Pero en aquel momento, para mí lo vivía como con hostilidad. Era, de repente dices, oye, pues ya no soy un tío, ya no soy el entrepreneur, ya soy esta persona que ha crecido, que la empresa ya funciona, que está ganando dinero que tampoco os penséis que da para... y que tiene que, no sé, pelearse con todo. Qué interesante, porque fíjate, yo estaba pensando cuando hablabas como empresario, esa noche oscura del alma que todos pasamos, ¿no? Esa duda, a ti te vino por ahí. ¿Tú crees que esa es tu mayor transición? Es ese punto de resignificar, porque al final se trata de resignificar esa percepción que tenemos de lo que los otros tienen del empresario. ¿Esa duda sería para ti como la piedra angular de ese cambio? ¿Del cambio que vendría después, te refieres? Sí, o sea, y a mí eso me hacía sufrir, entonces, claro, luego ya entré en la órbita del capitalismo consciente, otra manera de entender las empresas y qué aportan a la sociedad, y eso fue como, yo a veces me acuerdo de la película esta del Señor de los Anillos, cuando entra el Rivendell, ¿no? Que de repente hay flores y los pajaritos pían y hace más sol, ¿no? Pues para mí fue un cambio muy importante a nivel personal y que también me dio otra energía, también en el trabajo, ¿no? Luis, cuando conociste capitalismo consciente y esta otra forma de liderar las empresas, ¿qué cambió? Porque nos has dicho, esto fue como el Señor de los Anillos, pero ¿qué es lo que cambió en ti, en tu forma de vivir el hecho de ser empresario y en tu forma de liderar? ¿Qué cambió? Bueno, muchas cosas. O sea, yo creo que, o sea, yo soy una persona que trabaja bien en el medio y el largo plazo. Entonces, a mí la pregunta del propósito vital, ¿no? De la empresa, del propio, ¿no? ¿De qué vas a estar orgulloso el día que estés en tu lecho de muerte? O el día que cambies, que te jubiles, o el día que no sé qué. Esta siempre es una pregunta que me ha rondado, ¿no? A mí me gustan las preguntas existenciales, ¿no? ¿Hay algo después de la vida o no? La relación con Dios, ¿sabes? Son cosas que me interesan. Y entonces yo entré en el capitalismo consciente de casualidad. Estaba en una asociación de emprendedores, una persona que admiro y que me ayudó muchísimo, Pau Valdés, nos pidió un favor a unos amigos. Oye, mira, él era miembro del primer grupo que formó Capitalismo Consciente en España, y dijo, mira, tenemos un compromiso de traer a CEOs y gente y no sé qué, podéis venir, y yo por Pau mato. Entonces digo, por supuesto. Ahí voy. Y fue un súper regalo que me hizo Pau, porque yo, escuchando un poco el mensaje del capitalismo consciente y tal, de repente todo cuadró, porque yo sí creo, como sostiene, bueno, me leí el libro amarillo antes de ir a la charla y eso por curiosidad, porque a mí me gusta aprender, y yo sí creo en el postulado del capitalismo consciente, ¿no? Que además ellos lo demuestran con estudios, ¿no? De que las empresas son un motor de cambio en la sociedad, y que si una empresa que además de perpetuarse a sí misma persigue un beneficio adicional, pues la sociedad está mejor y además la empresa también va mejor, o sea, tampoco hay un trade-off allí. Y entonces el ver que lo que yo estaba haciendo era tener una empresa que yo quería que tuviese éxito, podía convertirse en un bien a la sociedad, ¿no? Reconocerme cómo esto podía aportar a la sociedad más que a la empresa misma o a mí mismo, esto me dio una paz interior brutal. O sea, de repente me sentí alineado, de repente pensé, ostras, pues no, sí, lo que estoy haciendo está bien, no estoy haciendo daño a nadie, no, estoy haciendo algo que es bueno y que puede ser mejor, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo estaba como más centrado en no sé qué, y empecé también a conectar otra vez con el aprendizaje, ¿no? Yo durante los 5 primeros años estaba en modo sobrevivencia, ¿qué hacemos para no morirnos? Que ahí hay aprendizaje, pero para mí no era tan consciente. Y luego fue más, oye, miro más lejos a dónde tengo que llevar la empresa, cómo me tengo que transformar yo para llevarla allí, cómo tengo que transformar a mi equipo, y me puedo en modo aprender otra vez, ¿no? Como cuando estaba en la carrera, lo que sea. Y entonces, a mí la parte del capitalismo consciente
que propone de cómo se lideran los equipos, ¿no? Desde la conciencia, desde la escucha, desde un análisis sistémico, ¿no? Me parece súper potente. Y cuando yo he ido aprendiendo y poniendo en práctica, que aún me queda un montón, pero cuando he ido avanzando en este camino, pues creo que también mis equipos lo han agradecido y la gente ha crecido y entonces ha cambiado el cómo yo me siento por dentro y también el cómo trabajo y comparto y construyo un proyecto con mi equipo. Claro, casi ya me has respondido a la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar esa paz tuya que el capitalismo consciente te ha traído, ¿cómo se traduce en tu día a día como empresario y como persona? Sí, me da un poco de serenidad, ¿no? Yo creo que lo más importante es la serenidad y yo creo que también esta vez nos olvidamos, pero para liderar no solo una empresa, un proyecto, una familia, lo que sea, estar tú bien también, o sea, tiene beneficios clarísimos en lo que tú puedes aportar, ¿no? Entonces, el yo tener paz interior pues me ha dado más energía, más claridad y luego también herramientas por el camino que yo no esperaba, pero que me las ha traído para liderar mejor. Y en casa, pues también más tranquilo, ¿sabes? Más, a veces que te pasan cosas malas o hay cosas que no haces bien, pues también las puedes balancear, ¿no? Cuando solo eres un demonio con patas, pues no tienes nada con lo que balancear, ¿no? Muy bueno. Pues es realmente un tema que es muy interesante y muy interesante para los oyentes también saber una cosa que has puesto en práctica en el momento en el que tú viste que este liderazgo de una forma más consciente te ayudaba a ti como empresario, como persona, pero que también podía ayudar a tus equipos. ¿Tienes algún momento clave que digas esto y que nuestros oyentes puedan ver como esta parte, ¿no? Que puede ser más un tema de teoría, de ideología, lo ponemos en práctica? Nosotros en Mentoraes lo vemos cada día, ¿eh? No puedo estar más de acuerdo, pero un momento que tú hayas puesto en práctica y que hayas visto un impacto. Yo creo que el cambio más aparente, o sea, quizá el más fuerte, ¿no? Es el salir del estereotipo del ingeniero riguroso, analítico, orientado a resultados, ¿no? A un liderazgo más enfocado a las personas. Y entonces, quizá lo más evidente, lo que alguien, si nos cruzamos y nos vemos aquí 20 años, pues lo que notará más es quizá la manera de conversar, ¿no? O sea, yo creo que desarrollar una capacidad de escucha, ¿no? Tener un análisis más amplio y entender no solo lo que te están diciendo, sino lo que no te están diciendo, o cómo esto impacta en el sistema, ¿no? La visión sistémica esta que a veces nos comenta Uli, ¿no? Creo que esto es lo más evidente desde fuera. Y a mí a veces, no sé, hay gente que me dice, oye, me noto tranquilo, reposado, ¿sabes? No sé qué. Y yo es algo que no había pensado hasta que me lo han dicho, pero creo que tiene que ver con ese análisis situacional y el ver un poco detrás de las cosas, ¿no? Y es algo que además que me encanta y que me encantaría mejorar muchísimo más, pero es algo que es un cambio evidente. Sin embargo, para mí el cambio más interesante y más profundo, para mí más íntimo, es el cambio de motivación, ¿no? A mí, de hace un tiempo para aquí, lo que más me motiva o lo que más me mueve no es tanto conseguir un resultado concreto, que también es importante, porque si no las cosas no se mueven, no avanzan, pero tener en cuenta el impacto que creas en las personas con las que te cruzas, con las personas que o bien trabajan con nosotros o bien interactuamos de otras maneras, ¿no? Este cambio, el pensar tengo que conseguir algo, oye, las personas y cómo impacto y hacer el mundo un poco mejor, para mí es un cambio muy profundo y me permite abandonarme y poner en valor el cuidar a las personas, el ayudarlas a crecer, ¿no? El que esto sea algo muy presente y muy importante en mis motivaciones y en cómo trabajo, es un gran cambio, que igual no se ve tanto desde fuera, pero para mí es muy distinto. Como yo hubiese liderado la empresa cuando arranqué, ¿no? A cómo intento liderarla ahora. Esto tiene mucho que ver con el concepto de, en una conversación, en una interacción, dejar a la persona mejor que cuando la ha encontrado, ¿verdad? Claro,
justo es esto. O sea, yo pienso, ¿de qué voy a estar orgulloso? De que hay gente a la que admiro. Yo la gente que más admiro son aquellas personas que a veces ocupan posiciones de liderazgo, pero no tiene por qué, no es el qué, que que a las personas las dejan mejor. A mí me encantaría que, ostras, que cuando una persona ha trabajado conmigo o ha interactuado conmigo y luego ya no, piense, oye, qué bien que me he cruzado con Luis, me ha ayudado, ¿sabes? Esto me llena mucho y lo admiro mucho. La gente que más admiro es así y para mí es algo aspiracional. Entonces esto para mí ha sido quizá lo más transformador y lo que más conecta con el liderazgo consciente, ¿no? Con el capitalismo consciente. Muy interesante. Y entonces esto que ha llevado pues, a definir unos valores y un propósito muy auténticos en la empresa, son cosas que yo he trabajado mucho y que siento muy propias, y entonces esto hace que para mí sea natural que la manera de tomar decisiones y la manera de seleccionar o de guiar a las personas esté muy alineado, ¿no? Esto me da como mucha integridad también en la gestión. Y me preguntabas ejemplos, ¿no? De cosas, claro, yo creo que se puede ver en la autenticidad de los valores de la empresa, ¿no? Nosotros tenemos 3 valores: cuidar a las personas, ponerse en la piel del cliente y compromiso con la fiabilidad. Los valores, es una parodia esto de siempre, están escritos en las paredes o en el no sé qué o en los títulos, no sé qué, pero en realidad lo más importante es a la hora de tomar una decisión difícil por su impacto o difícil por lo confusa de la decisión, ¿qué escoges? Ahí es cuando se demuestran los valores de verdad. Sí. De verdad. Tal Es cual. allí. Y La lo demás coherencia, ¿verdad? ayuda y es como el envoltorio, pero no es la esencia. No es el... Y yo he tenido varias situaciones en las que esa coherencia, o sea, por ejemplo, un cliente ostras, nos machaca el equipo, una persona de baja, 2 personas de baja, pero no es un cliente cualquiera. Es el cliente más importante. Es el cliente número 1. 15% de la facturación. Sin ese cliente no está claro si ganamos o perdemos dinero. Pues en ese momento nos reunimos con el director comercial, con Marc, que también está muy alineado con esto. ¿Qué hacemos? Lo que nos piden renovación y dijimos, no vamos a renovar. Preferimos no renovar. Oye, no nos presentamos al concurso. Oye, ¿cómo que nos presentáis? No, mira, es que me pasa esto. Entonces, el cliente decidió investigar esto y cambiar cómo ellos estaban gestionando. Hubo algunos cambios en el equipo. Nosotros, pasar un mes, porque estos cambios no son proyectos que se arrancan y se terminan en un día, son 2 o 3 meses entre que renuevas, no renuevas, lo que sea. Hablamos con el equipo, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis seguir? ¿No queréis seguir? Tal. El equipo dijo, no, queremos seguir. Y seguimos y ganamos el concurso. Fíjate que Pero habéis hecho un mancha de aceite, ¿eh? En tu forma de liderar has transformado la forma también en la otra compañía, ¿no? un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, Porque ellos también tienen su cultura. Pero entonces esto fue un momento de la verdad. Porque yo el cliente lo daba por perdido. Y es lo que hay, ¿sabes? Pero prefería perder ese cliente que seguir machacando al equipo, ¿no? Otro momento clave, ¿no? Distinto, ¿no? Porque de clientes tengo 2 o 3 también, ¿eh? Otra situación, el cliente más importante, una cosa que no está bien, y digo, si yo fuese el cliente, ¿qué querría que hiciese? ¿No? Tiene que ver más con el valor de ponerse en la piel del cliente, ¿no? Pues yo quería que me lo dijesen, ostras, pero si le digo esto, igual pierdo este cliente, porque igual no... Oye, pero yo si fuese el cliente querría saberlo, sí. ¿Y tú querrías trabajar con alguien sobre una mentira que no sé? No, si no sirve, pues no sirve. Lo pusimos encima de la mesa y lo trabajamos y mejoramos muchísimo nuestra relación con ese cliente. coherencia Porque con vio los el nivel valores, ¿no? de confianza que podía tener. Y quizá un último ejemplo también para mí decisivo, ¿no? De vida o muerte, de un grupo de 5 o 6 directivos que tenía en ese momento en mi comité de dirección. Hay como una pelea entre 2 personas y uno, y hay uno que dice, oye, mira, yo siento que estoy haciendo daño a mis compañeros, prefiero irme, ¿no? Y para mí ese era un directivo clave, igual que los otros, ¿no? Pero yo pensé, ostras, ok, y los otros tampoco estaban muy bien, que se acabaron yendo también de la empresa. Y yo en aquel momento pensé, ok, acepto, o sea, si te tienes que ir, vete. Pero si fuese mi hermano, ¿qué le diría? ¿No? Porque muchas veces pienso, tengo un hermano mellizo que le tengo mucho cariño, pienso, si fuera mi hermano y estuviese en esta situación, ¿qué le diría? Pensando en él. Es decir, tú te puedes ir,
pero hay un tema que no tienes resuelto. Esto no se gestiona así. Era un tema, ¿sabes? Yo creo que es una pena que te vayas sin haber aprendido a hacer esto. Entonces esto tú lo necesitarás aquí y en cualquier lado. Y en ese momento yo estaba pensando en él, de verdad, yo quiero, o sea, yo no quiero que se vaya con esa mochila, ¿sabes? O si te vas, pues no sé, intenta seguir trabajando esta parte. Y él entonces decidió darse 2 meses más para trabajar esto, él cambió de opinión, retiró su renuncia, estuvimos 2 meses trabajando este tema y ahora pues es una pieza clave y fue una suerte. Pero yo creo que en esos momentos de la verdad, donde tú te juegas todo frente a lo que crees que es lo correcto, pues hacer lo correcto. A mí los 3 ejemplos que os he contado me han salido bien, pero son ejemplos en los que si hubiesen salido mal, también estaría bien. O sea, tú no puedes dejar de ser quien eres por un objetivo que te has puesto. Se te acaba jugando en contra, ¿no? Entonces, para mí, liderar desde la consciencia es quizá esto, ¿no? Entendiendo un mapa, teniendo claro de qué impacto tienes más allá de tu proyecto, sino que fuera del proyecto, ser coherente con estos valores, ser Poner coherente los de lo que valores en impactas en las acción. personas, ¿sabes? Sí, Digo, poner los valores en acción, porque si total. los tenemos solo en un mall, ¿no? En Bueno, una yo, pared. de hecho, creo que todas las empresas tienen valores. Lo que pasa es que algunos ponen en la pared los que no son, porque Correcto. esos son los que les gustaría tener, pero todo el mundo tiene una manera de tomar decisiones. Y entonces eso se acaba viendo, lo hayas escrito de una manera o no. Mm. Puri tiene una última pregunta muy interesante. Me ha encantado lo que has compartido porque el hilo conductor de los 3 ejemplos es ayudar al otro a crecer. O sea, qué bonito porque entre comillas, ponías en juego tu negocio, pero les has ayudado en los 3 casos a ver sus dark spots, esa zona que nadie ve por sí solo y necesita. O sea, qué felicidades, te lo quería decir que me han encantado. Gracias. De todo este camino, después de todo este camino, ¿qué es para ti el éxito, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, no sé. Primero que creo, como decía al principio, que es una respuesta móvil. O sea, quizá lo que es un éxito hoy no lo es de aquí a un tiempo, ¿no? A mí en general el éxito para mí es ser congruente. Para mí el ser coherente con lo que piensas, o sea, dices, piensas, haces, ¿no? Y vivir una vida coherente para mí es muy importante. Y poder mirar atrás y sentirse en línea y coherente y no arrepintiéndose de decisiones que no es que no te equivoques, pero que al menos has hecho lo que podías, ¿no? Para mí esta es una parte muy importante. También lo que os comentaba antes, ¿no? De estas personas que admiro, ¿no? De cómo impactan en los otros, que sería un ejemplo, ¿no? Pero dices, oye, yo sí, el día que, que me vaya de este mundo, si puedo mirar atrás y ver que yo he ayudado a las personas que me rodean, ¿sabes? Hay gente que tiene un altruismo muy grande, ¿no? De cambiar el mundo, de acabar con el hambre en África, y a mí de forma natural me sale una relación más de proximidad, ¿no? Si las personas con las que he contactado he podido ayudarles a que su mundo sea un poco mejor, pues para mí esto es un éxito cuando pasa, o será un éxito si miro para atrás y pasa. Pero claro, es una respuesta, no sé, ahora es esta, ¿no? Entonces, y ahora es como que para mí esto sería el éxito. Súper. Como eres pura inspiración, no queremos que te vayas sin dar un testigo o sin dar unas pautas. ¿Qué le dirías a alguien que se encuentra en esta situación hoy, que ha sido emprendedor, que está en esta fase de ser empresario, que siente este peso que tú sentiste en su momento por tener ¿no? la nomenclatura de empresario, que lo vive y se vive como algo que no es aceptado en la sociedad, ¿no? ¿Qué le dirías para ayudarle a mejorar esta situación? Bueno, a mí siempre que alguien me viene y me dice, oye, estoy pensando en emprender o arrancar una empresa, a mí de forma natural la pregunta, de las primeras preguntas que me sale es ¿por qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que esperas? ¿No? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿No? Entonces, yo creo que
ayudarle a esta persona a entender qué va a sacar, creo que les va a ayudar. Porque si dices, no, yo hago esto para hacerme rico, yo no es lo primero que haría. O sea, puede ser muy rico, ¿no? Tienes el Elon Musk, el no sé qué, pero también puede ser muy miserable y muy, ¿no? Entonces, entender por qué quieres hacer esto. El why, ¿verdad? Sí, El para why. mí creo que esta es una pregunta que te enfoca. Claro. Luego, quizá lo segundo es ser auténtico. O sea, a mí, ¿por qué me están funcionando bien los valores? Porque son mis valores. Claro. Entonces, el asegurarte que lo que estás proyectando es lo que realmente eres y quieres ser, te facilita mucho la vida, ¿no? Y yo creo que una empresa, cuando escala, el tener una referencia clara, yo siempre le cuento, digo, no es tan importante tener una estrategia u otra, pero sí ser coherente con esta estrategia, que todo el mundo abrace esta estrategia, que todo el mundo sepa quién eres y quién quiere sepa el resto del mundo, también es algo que te ayuda a escalar. Entonces, para sentirse bien con el mundo, ¿no? Para vencer ese sentimiento, yo creo que si tienes claro para qué lo haces, pues Encontrarás el cómo. sí, y te sentirás bien haciéndolo. Y luego esta pregunta en concreto, ¿no? de la visión del empresario emprendedor, pues yo le diría, conoce el capitalismo consciente, ¿sabes? A mí, Muy bueno. A mí me ayudó. a mí me ha ayudado mucho. Entonces, si esa es tu inquietud, hablemos un día, ¿sabes? Porque creo que justo para responder esta pregunta es un gran aliado. Muy bien. Bueno, Puri, ¿tienes algo que decir a Luis? Pues nada, felicidades. Además, en la parte que lo conozco, yo creo que una palabra que lo define es feliz. Feliz y honesto, ¿eh? Pues Sí. muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias y tu forma auténtica de ser con nosotras en esta entrevista consciente con líderes conscientes, y estoy segura que vas a dejar una semilla en muchos y muchas de las personas que nos escuchan. Esperemos que sea buena. Seguro, no lo dudes. seguro. Gracias, Puri, Bueno. como Gracias, siempre. gracias a ti, Y gracias Luis. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotras. Para mí ha sido un placer estar hoy aquí. Me parecen preguntas súper interesantes que me hacen pensar, y además, bueno, en este entorno tan fantástico, pues ha sido un gran placer. Muchas gracias a vosotras. Muy bien. Gracias. Gracias, Luis. Luis, gracias por compartir tu historia con tanta honestidad y humanidad. Conversaciones como esta nos recuerdan que el verdadero crecimiento no está solo en lo que construimos fuera, sino en quien nos convertimos en el camino. Gracias, Luis, por recordarnos que se puede crecer, liderar y tener éxito, sin perder el sentido, la coherencia y lo que realmente importa. Si te ha gustado esta entrevista, puedes encontrar nuestras colecciones de entrevistas, podcasts y videopodcasts en nuestra web mentoraes.com, apartado podcast, blog, o en nuestro canal de YouTube o Spotify. Como sabes, en Mentoraes impulsamos y acompañamos a líderes transformadores con propósito y consciencia, creando puentes para integrar la estrategia de la empresa en toda la organización, con sentido de propósito y de negocio, y trabajando especialmente el liderazgo y la cultura organizativa de una forma consciente, holística y humanista. Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y hasta pronto.